la parte de la división entre números complejos, ¿cierto? Entonces me confirma, creo que sí, ¿no? Sí, profe, así es. Sí, señor. Entonces vimos esta división. Entonces, recordemos que para dividir dos números complejos, para saber cuál es la parte imaginaria y la parte real del resultado de esa división, pues tenemos que multiplicar por el conjugado del número que esté en el denominador, ¿no? Entonces el conjugado de un número complejo, z, que se escribe en esta forma cartesiana como x más y, su conjugado es x menos y, es decir, se cambia el signo solamente de la parte imaginaria. Al efectuar ese cambio, lo que nos queda es lo que se denomina el conjugado del número. Bien, entonces creo que nosotros vimos ya cómo se hace división. Descubrimos también que el conjugado, que un número complejo multiplicado por su conjugado nos da su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Bien. Por lo tanto, la multiplicación de un número complejo por su conjugado da un número real positivo, ¿bien? Que es este número. Entonces yo quiero saber si tienen consulta, alguna pregunta sobre los ejercicios que sugería la actividad. Profe, yo tengo ¿Recuerdan? una duda de uno de los Sí. ejercicios, específicamente del sexto ejercicio del punto B. Bueno, entonces voy a colocar aquí. Yo estaría aquí. ¿Listo este? Sí, señor. Entonces dice, encuentre z a la 4, el módulo de z a la 4, y luego calcule el módulo de z y luego lo lea a la 4. Ah, ya. Pues es un ejercicio teórico que más o menos trata de lo siguiente. Si z se puede escribir como x más y, esta es la forma cartesiana, entonces nos piden que le demos esto a la 4 y que calculemos el módulo de lo que queda. Primero le dar a la 4 y luego calcular el módulo. Y lo que el ejercicio quiere es que verifiquen que esta operación así, en lo que yo escribí ahí, primero le dar a la 4 el número complejo y luego tomar el módulo. Eso es lo mismo que tomar el módulo del número primero, es decir, calcular el módulo de x más y luego elevar a la 4. Pero es un ejercicio bastante tedioso. Tienen que dar muchas cuentas, ¿no? Porque elevar esto a la 4, ¿qué quiere decir? Tenemos que multiplicar x más y por x más y 4 veces, ¿no? Entonces es una cuenta bastante complicada. X más y por x, eso es lo que quiere decir que se le da a la 4. Por x más y así 4 veces. Sin embargo, ese ejercicio es mejor no hacerlo todavía, porque nosotros vamos a estudiar herramientas que nos permiten calcular potencias de números complejos de una forma más eficaz que hacerlo así como lo planteo aquí. Sería por eso mismo 4 veces. Y luego que uno haya hecho esta multiplicación de esos 4 factores, pues debe hacer algunas operaciones para descubrir cuál es la parte real, la parte imaginaria de z a la 4. Y luego ahí sí calcular su módulo. Pero es una... No lo recomiendo hacer por ahora. Yo dije que el 1 al 6, pero es en particular bien largo y teórico. Entonces, con las herramientas que tenemos ahorita no lo podemos hacer de forma eficiente. Bien, para eso vamos a estudiar la representación de Euler de un número complejo y la forma polar. Y usando esas representaciones del número, podemos calcular esas potencias de una forma muy sencilla. Bien.
Entonces, más adelante podemos regresar a esto. Profe, ¿Quién más tiene preguntas? los del tercero no los entendí muy bien. Tercero. Entonces, por ejemplo, pensemos en el A, ¿no? Bueno, este D es teórico, ¿no? Aquí lo que dice es que este IM, ¿qué quiere decir? Que encuentre la parte imaginaria de Z sobre Z conjugado. Pero vamos primero a hacer el A. Entonces dice que este símbolo RE, ¿qué quiere decir? Se refiere a la parte real, que encontremos la parte real de este número complejo. Entonces, ese lenguaje lo introducimos en la clase anterior, ¿no? La parte real de un número. Si Z se puede escribir como X más Y, la parte real de Z es X. Esa es la definición de la parte real. Entonces ahí nos piden que calculemos la parte real de este número. 1 sobre 1 más I. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La división primero. Tenemos que escribir este número complejo de forma que quede explícito su parte real y su parte imaginaria. Es decir, 1 sobre tenemos 1. que escribir A más BI, el número aquí. Tenemos que escribirlo de esa forma. Entonces tenemos que hacer la división, pues. Y la parte real es solo esto, ¿no? Ahí yo escribí mal, pues. La parte real solamente va a ser el A. Entonces permítanme hacer este ejercicio para aclarar. Si quiero hacer esa división, tengo que multiplicar por el conjugado del denominador de la fracción, ¿no? Todo el conjugado de este número aquí, ¿cuál es? Multiplicar y dividir por el conjugado. 1 menos I 1 menos sería. I. 1 menos I 1 menos I. sobre 1. Exacto. Y arriba también coloco 1, sí, para no afectar el número, ¿no? Aquí entre comillas estoy multiplicando por 1, no estoy haciendo nada, no estoy modificando el número complejo. Y cuando multiplico 1 más I por 1 menos I, ya sé que eso me va a dar 1 al cuadrado, que es la parte real de este número, menos I cuadrado. más la parte imaginaria es el 1, porque aquí se entiende que hay un 1 multiplicando el I. Entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerda que se suma la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bien, y 1 por 1 menos I, pues queda 1 menos I. Y eso me da entonces 1 menos I sobre 2, ¿no? 1 menos I sobre 2. Y si separo por las propiedades de fracciones, es lo mismo que tener un medio menos, puedo escribirlo así, un medio de I, separando. Por lo tanto, queda claro entonces que el resultado de la división tiene como parte real un medio. Entonces aquí la respuesta es un medio. Si me hubiesen pedido la parte imaginaria, así, IM del número, bueno, aquí entre paréntesis el número 1 sobre 1 más I. Entonces, ¿cuál sería la parte imaginaria en ese caso? Un medio de I, ¿no? Un medio de I. Entonces va a ser solamente el coeficiente, solamente el menos un medio. El I no va, solo la parte imaginaria es el coeficiente que acompaña el I. Entonces la parte imaginaria sería menos un medio. El I no. Cuando uno se refiere a la parte imaginaria, se refiere al coeficiente, al valor numérico, pues, que acompaña a la I. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa misma lógica, pues, se resuelven los demás ejercicios. Aquí también tenemos que hacer la división. Aquí también. Por ejemplo, aquí tengo 2 menos 3i al cuadrado. Entonces, tengo que hacer esta operación que está ahí indicada, ¿no?
o puedo no hacerla. Este es un poquito largo, este sí. Porque, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? Sí quedó claro para la persona que preguntó este punto, los puntos del ejercicio 3, Sí, quedó claro profe, lo que hay que sí. hacer. Sí, muchas gracias. Profe, en ese Bueno. el del que está hablando, se tendría que resolver el binomio, ¿no? Exacto, resolver el binomio. Entonces ahí aplican las mismas reglas que ustedes saben de álgebra. Por ejemplo, primero hay que hacer esta operación si quieren. Si quieren, hacen eso primero. 2 menos 3 y al cuadrado va a ser que el primero al cuadrado, que es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 2 veces el primero por el segundo. Bien. Entonces, el 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces, menos 12i. Estoy aplicando la fórmula del binomio al cuadrado. Más el último término al cuadrado, es decir, el 3i. 3i, que es el segundo término del número complejo, al cuadrado. Y eso me va a dar, entonces, 4 menos 12i. ¿Y cuánto da 3i al cuadrado? Recuerden, 3 al Sería cuadrado es menos 9 9, y ¿no, profe? exacto, porque y al cuadrado es menos 1. 3 al cuadrado es 9, entonces menos 1 por 9 da menos 9. Y esta operación, simplificando aún más, queda menos 5 menos 12i. Bien. Y ahí ya ustedes tienen esta expresión y ahí pueden seguir haciendo las cuentas. Luego ese menos 5 menos 12i lo pueden dividir entre 2 más 3i. Bien, y hacer la división y luego terminar con la parte real. Profe, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre el punto 5. Sí. Entonces, dice que multiplicar por i un número complejo corresponde a una rotación en sentido contrario a la manecilla del reloj del vector correspondiente a través del ángulo pi medio. Bueno, este ejercicio tiene que ver, primero tenemos que estudiar la representación geométrica de un número complejo. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? Nosotros quedamos fue en división, la No, última señor, no lo he clase. visto hasta aquí. Entonces ese también requiere lo que vamos a estudiar hoy. ¿Listo? Entonces cuando estudiemos representación geométrica y coordenadas polares, o sea, representación polar, entonces ahí ya podemos revisar Profe, a la en luz de el, esos dos conceptos. profe, en el C, después de realizar el binomio, ¿se hace la división o vuelve y se hace lo que hicimos en el anterior? Hacemos lo opuesto, sí, de 2 más 3 para sacar la parte real. O hacemos Sí, simplemente la exacto. división. Entonces tiene que ser. Ajá, el binomio Ya vimos primero. que esto da menos. ¿Cómo? Sí, primero el binomio. Ujú. Sí. Y después, ya sabemos que eso que sombré ahí vale menos 5 menos 12i. Entonces, tendríamos esa expresión dividido 2 más 3i. Entonces, multiplico y divido por el conjugado de De 2 2 más más 3 sí. 3i. Ok. Conjugado de 2 hago menos las 3 sí, operaciones, señor. separo luego al final. Sí. Y ahí ya puedo saber que la parte real es la binaria. Pero hay otra forma también. Otra forma es no hacer el binomio todavía, ¿Por ¿cierto? qué? Porque no Permítame. hemos visto división, ¿no? Porque si no, lo podríamos dividir el resultado sonativo con 2 más 3 sí, ¿no? Eh, pero yo, o sea, nosotros tenemos una forma es resolver este binomio primero y luego hacer la división entre 2 más 3i. Y la otra es lo siguiente. Nosotros queremos hacer esta división, ¿cierto? 2. Queremos hacer esa división. Entonces podemos dejar el binomio por un momento quieto y multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Entonces sería 2 menos 3i
sobre 2 menos 3i. Cuando yo hago esta multiplicación, aquí tengo 2 menos 3i. Por 2 menos 3i al cuadrado, ¿cuánto queda esto acá arriba? Quedaría 2 menos 3i al cubo, ¿cierto? Entonces queda 2 menos 3i al cubo sobre este número por su conjugado me da 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces miren, ahí ya estoy haciendo la división. Entonces ahorita yo lo que tengo que hacer es calcular cuánto es 2 menos 3i al cubo. Entonces aquí puedo usar la fórmula para cuando tenemos un binomio elevado al cubo, que es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Aquí aplican la fórmula del binomio al cubo y también les da el mismo resultado. Entonces ustedes escogen qué método usar. Si primero hacer este binomio, como ya hicimos unas cuentas previas, luego dividir, o empezar a dividir de una vez, les va a quedar esto al cubo y aplicar la fórmula ahí. ¿Listo? Listo, profe. Sí, mejor la primera. Primero el binomio. Pregunta, en el cuarto, donde me dice que z es un imaginario puro y que demuestre que el conjugado de z es igual a menos z, simplemente es, bueno, decir que si es un imaginario puro es igual a bi y el conjugado es obviamente menos bi, y ahí ya demuestro que, que el conjugado de z es igual a menos z. Sí, exacto. Muy bien. Porque si z es, si z es puro, voy a escribir lo que usted dijo prácticamente. Si z es un número imaginario puro, él tiene parte real 0 y se puede escribir así, como 0 más bi. Entonces, su conjugado, ¿qué va a hacer? Cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces sería 0 menos bi, que es lo mismo que menos bi. Pero z también se puede escribir, pues, así. Entonces, esto igual a Menos z. menos z. Exacto, y ya lo probó. Muy bien, escribí lo que usted dijo. ¿Más preguntas? Sí, profe, yo tengo otra. ¿Será que hay algún archivo donde tenga las respuestas, por lo menos para guiarnos si nos quedaron bien o no todos los ejercicios? No, archivo no hay. Tendríamos que hacerlo. No hay archivo. Existe una página donde resuelve los que tienen números ya. Sí. Tendría que, por ejemplo, cuando les asignen ejercicios del libro, creo que el libro guía tiene solucionario. Ahí sí pueden buscar el solucionario y mirar. Pero esto como es fundamentación todavía, operaciones básicas, pues creo que no hay no, estos ejercicios no están en el libro, o no todos, pues. Pero si ustedes buscan la parte de números complejos en el libro y hacen ejercicios de ahí, pueden verificar con ese solucionario. Bien. Entonces, creo que ya, si no tienen más preguntas, podemos continuar, ¿no? Sí, profe. Ya. Bien. Entonces, ya estudiamos los números complejos y algunas propiedades, ¿no? El conjugado, todo esto ya se estudió. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la representación geométrica del número complejo. Bien. Entonces, permítanme hacer eso en la pizarra. Nosotros estamos trabajando los números complejos y estamos viendo que los números complejos son una extensión de los números reales normales, los que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, vamos a empezar a extender ideas que tenemos de los números reales, pasarlas al número complejo. Entonces, una idea que tenemos es que los números reales los podemos representar gráficamente, geométricamente, por medio de una recta, ¿no? La recta real, en la que aquí ubicamos el 0 y hacia el lado derecho ubicamos los números positivos, hacia el lado izquierdo los negativos.
Entonces, logramos representar cualquier número real como un punto en la recta. Entonces, nosotros queremos extender esa idea y representar los números reales, perdón, los números complejos geométricamente. Entonces, va a ser muy fácil teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un número complejo z que se escribe de la forma x más y, mire que este número complejo está completamente determinado por su parte real y su parte imaginaria, ¿cierto? Entonces podemos decir que un número complejo se puede ver, entre comillas, digamos, es igual a un par ordenado. De hecho, algunos libros un número complejo lo representan así, como x, y. Bien, para decir pues que la primera coordenada es la parte real del número y la segunda es la parte imaginaria. Entonces por ejemplo, el par ordenado 1,1 representa ¿qué número complejo? Entonces representa el número complejo cuya parte real es 1 y su parte Así. imaginaria es 1. Entonces representa este número. 1 más i, exacto. Entonces cualquier número complejo tiene asociado un par ordenado y viceversa. Entonces cuando tenemos pares ordenados, ahí sí podemos usar ¿qué para representar los pares ordenados? Que hemos usado siempre, el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces cuando tenemos un punto de x, y, podemos usar el plano cartesiano para representarlo. Entonces, a este eje x, que va a estar asociado con la parte real del número, lo vamos a llamar el eje, ya no el eje x, sino el eje real. Y al eje y lo vamos a llamar el eje imaginario. Bien. Entonces, por ejemplo, este número complejo, el 1 más i, que tiene asociado este par ordenado 1,1, lo podemos ubicar aquí. Aquí ubico 1 en el eje real, 1 en el eje imaginario. Y ese número va a estar representado por este punto aquí. Ese punto es el número complejo z igual a 1 más i. Bien, y así en general puedo representar cualquier número complejo. ¿Listo? Y este se llama pues, ya no se llama plano cartesiano, sino plano complejo. Bien. Entonces esa es la representación geométrica. Ahora, cuando nosotros tenemos la representación de un número real aquí en la recta, también se definió el valor absoluto de un número, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 1? 1. 1. Es 1. Y 1 es lo mismo que el valor absoluto de 1. ¿Y el valor absoluto a qué se refiere? Se refiere a una distancia, ¿no? Es la distancia que hay desde el punto al origen al cero, pues, al origen de la recta. Entonces esa distancia es 1. Y la distancia que hay de menos 1 a 0 es 1, y la distancia que hay de 1 a 0 pues también es 1. Entonces el valor absoluto viene de una noción de distancia. La distancia del punto, de un punto al origen. Entonces aquí, si ya tenemos la representación geométrica del número complejo, también queremos hallar el valor absoluto de un número complejo. ¿Cuál será el valor absoluto de z? Entonces vamos a aplicar la misma idea, ¿cierto? Vamos a decir que el valor absoluto del número z va a ser la distancia del punto al origen. Es decir, que va a ser la magnitud, la longitud de este segmento. Bien, ese segmento tiene una longitud, llamémosla R, un radio, una longitud, y ese R, lo que mide esa longitud va a ser el módulo de Z. Ahora vamos a encontrar esa longitud. Si quieren, dibujemos ese triángulo que se me forma ahí, para saber cuál es la definición del módulo de un número complejo. Aquí está. Si está quedando claro esas ideas de módulo y de representación geométrica, son naturales, ¿no? Y esperadas. Pensemos en términos generales ahora. Cualquier número complejo, digamos, de la forma, permítanme borrar aquí.
si el número complejo tiene esta forma, se puede escribir como z igual a x más y. Entonces, él se puede representar como un punto en el plano, donde aquí coloco la magnitud real, el término real, y aquí el imaginario. Y entonces este sería z igual a, ese punto que queda ahí, es z igual a x más y. Para hacerlo en el caso general, ¿no? Y si yo defino el valor absoluto del número complejo, va a ser la longitud de este segmento. Entonces la pregunta es cuánto mide este segmento en términos de x y y. Entonces aquí por eso extrapolé este triángulo. Miren, aquí esta longitud mide x y aquí esto mide y. Por acá está el número complejo y acá está el origen, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide r? La pregunta ahora. ¿Cuánto mide r? ¿Qué teorema debemos usar Pitágoras, cuando tenemos triángulos rectángulos? Pitágoras, Por el teorema de Pitágoras, raíz de x dice cuadrado que r más al cuadrado, exacto, r al cuadrado es igual a, mejor dicho, r va a ser igual a la raíz cuadrada de x. de x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces esa va a ser la definición para nosotros del módulo de un número complejo. ¿Listo? Y tiene esa interpretación geométrica, que es la distancia del punto al origen, de nuestro número complejo al origen. Bien, ¿qué está extendiendo esta idea del valor absoluto en números reales, que es la distancia del número al cero? Bien, por eso se define el valor absoluto de un número de esa forma, valor absoluto de un número complejo. O también se le llama módulo de un número complejo, que es una definición. Bien, definición. Sino que ya sabemos por qué lo definen así. No, tener una idea intuitiva de por qué se definen las cosas así. Entonces este es el módulo de z y es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien. ¿Qué pasa si yo le doy al cuadrado a los dos lados? Si le doy una observación aquí. Si le doy al cuadrado a los dos lados, obtendría que el módulo de z al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Porque estoy elevando al cuadrado aquí y acá. Esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Entonces, si hago eso, obtengo entonces que el módulo de z al cuadrado es lo mismo que z por z conjugado. Tengo una relación interesante, ¿no? Entonces, z por z conjugado, además de ser un número real positivo, va a ser el módulo del número complejo elevado al cuadrado. Bien, observación ahí interesante. Entonces ya tenemos esos dos nuevos conceptos, módulo y representación geométrica. Entonces todo eso que yo hice en la pizarra, lo explico aquí en las notas. Bien. Aquí está. Por ejemplo, si yo tengo un número complejo que está ubicado en ese punto, z igual a x más y, su conjugado es la proyección, pero su conjugado tiene coordenadas que, o su conjugado es quien es x menos y, que sería este punto que está acá. Entonces, hallar el conjugado de un número es como hallar la reflexión del número sobre el eje x. Es decir, es como colocar un espejo aquí sobre el eje x y lo que se proyecta acá es el conjugado, ¿no? Una forma de la representación geométrica del conjugado. Entonces, teniendo eso, podemos hacer algunas cuentas. A ver, vamos al taller a ver si hay algunas preguntas sobre módulos. Entonces, por ejemplo, este ítem C.
¿Alguien sabe cuál es el módulo de coseno de teta más i seno de teta? Coseno de teta es un número real. Entonces esta es la parte real de ese número complejo. Seno de teta es la parte imaginaria. Entonces, ¿cuánto da ese módulo? Hagamos ese, a ver. Módulo de coseno de teta más i seno de teta. Entonces, según la definición de módulo, va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Entonces, sería la raíz cuadrada de la parte real, que es coseno de teta. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria. La parte imaginaria en este caso es seno de teta. Bien. Entonces me haría seno cuadrado de teta. ¿Y cuánto da eso? 1. 1 por Muy bien. propiedad. Exacto. Nosotros tenemos una identidad trigonométrica que dice que para cualquier ángulo teta, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces me queda raíz de 1 que es 1. Entonces el módulo es 1. Profe, o sea, el módulo sería Bien. como la magnitud, por decirlo así. La magnitud, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los números que se pueden escribir como de esta forma, como coseno de teta más y seno de teta, todos esos números están a distancia 1 del origen del plano complejo. Es decir, digamos que ese es nuestro plano complejo. Y si yo cualquier número de la forma De la misma coseno de forma, teta bro. más y seno de teta, Profe, sería ¿perdón? de la misma forma de A más B, I, ¿no? Pero en magnitud, en módulo. Sí viene siendo lo mismo, ¿no? Sí, O bueno, A más I, B también. la misma. Sí, es lo mismo, sí. Entonces, este es como el A y este es el B, ¿no? Y ahí aplica la fórmula. Pero entonces, todos los números que se pueden escribir como todos los números complejos que tienen esta estructura, coseno de teta más y seno de teta, están a distancia 1 del origen, del plano complejo. Entonces, son todos los números que están en esta circunferencia. Cualquier número que esté en esta circunferencia de radio 1 se puede escribir como coseno de teta más y seno de teta. Bien. Entonces, a medida que yo voy variando el ángulo, voy describiendo todos estos puntos. Entonces, ese es un ejemplo. Y bueno, está un ejemplo, hay una pregunta aquí un poco más. Dice calcular el módulo de 1 más 2i. Bueno, este es muy fácil, ¿no? ¿O no? Ustedes me van diciendo. ¿Cuál es el módulo? Profe, ¿y el B? ¿El qué? El B, el punto B, que dijo usted que iba a explicar eso. Ah, ya. No, ese todavía no lo podemos explicar porque en la próxima sección, porque tenemos que ver representación polar de un número complejo. Profe, Entonces, ahí sí podemos en ese A trabajar. sería raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y ya tendría Quedaría raíz de 5. raíz de 5 sería el módulo, el número complejo. Exacto, sí. Porque la parte real del número es 1. El imaginario Sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria que es 2. Entonces, como ustedes bien dijeron, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5. Entonces, eso es lo mismo que raíz de 5. Bien. ¿Qué otro número hay aquí? Entonces, este ítem B lo vamos a explicar, pero cuando veamos coordenadas polares y la forma de Euler de un número complejo. Estas dos representaciones nos permiten calcular potencias de números complejos de una forma bien eficaz. Listo, profe, listo. Profe, y el D, Profe, ¿y el D tampoco lo podemos hacer? creo que sí, el D sí puede, ¿no?
hacer el conjugado de 2 menos i. Eso se puede, pero es un ejercicio bastante teórico. Si quieren, veámoslo en estos 3 minutos que nos quedan antes de que corte la llamada. Miren que ahí habla de un z, entonces el z se puede escribir como x más y. Ustedes lo escriben así. Entonces ya aparece z más 1 sobre z menos 1. Bien, entonces a z le estoy sumando un número, arriba le estoy sumando 1. Entonces si yo le sumo 1 a z, ese 1 viene a sumar aquí en la parte real. Entonces z más 1 es lo mismo que x más 1 más y, ¿correcto? Porque ese 1 que sumé se suma con la parte real de z. Y aquí en el denominador también ese 1 que estoy restando se resta con la parte real de z. Entonces sería x menos 1 más y. Entonces, si ustedes quieren, pueden colocarle un paréntesis aquí a la parte real de nuestro número. Entonces, ahorita si hago la división, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el El complejo. número complejo de x menos i. ¿No? Entonces, queda el x menos y, que es la parte real, queda idénticamente igual ahí. Y solamente cambio el signo de aquí. Entonces sería x menos y. Y lo mismo en el numerador. X menos 1 menos y. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esa multiplicación de estos dos números? Me queda que va a quedar la parte real al cuadrado del número. Entonces, ¿cuál es la parte real de este número? Que voy a X señalar aquí. menos 1 al cuadrado. Exacto, entonces sería x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Y acá en el numerador sí tengo que hacer las operaciones. Entonces tendría que hacer esto, que está aquí, multiplicado por esta expresión, ¿no? Entonces tengo que empezar a hacer propiedad distributiva, ¿no? X más 1 por x menos 1. X más 1 por x menos 1 es x al cuadrado menos 1, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces voy a verificar eso. Ahorita quedaría x más 1 por menos y. Entonces quedaría, lo puedo escribir así como, no, es menos, ¿no? Menos x más 1 por y por i. Y luego ustedes distribuyen ahora este término con este y ese con este. Organizan parte real con real, imaginaria con imaginaria, tendrían la respuesta. Bien, luego separan y así se haría. Entonces se nos acabó el tiempo de esta videoconferencia. Entonces descansen 10 minutos y ya continuamos. Bien. Listo, profe. Bueno.